Buenos días, amados hermanos, amigos y público en general. Hoy tenemos el mensaje correspondiente a la fecha que hemos titulado ¿Justos por las obras o por la fe? Eso es lo que vamos a analizar hoy día, porque pareciera que Pablo dice que somos justos por la fe y pareciera que también Santiago dice justos por las obras. Pero vamos a hacer un análisis para ver y tener la respuesta correcta de somos justos por las obras o justos por la fe. Vamos a pedir la bendición de Dios, que Él nos ayude este día en todo lo que tenemos que hablar. Señor Jesucristo, gracias Padre bendito, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amigo. A ti sea toda la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Bendice, Señor, tu palabra que vamos a expresar este momento, y bendice a cada persona que está escuchando y lo va a escuchar. Tus bendiciones sean para todos los creyentes de este mundo, especialmente de Trujillo y de nuestro Perú. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, justos por las obras. Vamos a ver el primer subpunto, si somos justos por las obras o somos justos por la fe. Indudablemente, vamos a encontrar pasajes bíblicos que nos llevan a determinar que no somos justos por las obras. Pero vamos leyendo. Vamos a leer en Jeremías, Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. ¿Qué nos dice Jeremías 17, versículo 9 y 10? Habla del corazón y comienza diciendo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Indudablemente, como vemos aquí, el corazón juega un papel muy importante en todo lo que son las cosas de Dios. Una de las cosas que tenemos que conocer nosotros, que nuestro corazón sin Cristo es un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Todas las personas que no tienen el privilegio de que Jesucristo haya entrado a vivir en su corazón para tomar el control de su vida, son engañosos, perversos como ninguno. Pero además, ¿qué nos enseña? Que solamente Dios, a pesar que todavía no vive en el corazón de todas las personas, porque las personas no se lo piden, entonces Él es el único que conoce el corazón, la mente de cada persona. Y conoce su mente en primer lugar, ¿no? Y los escudriña, pero también conoce su corazón y lo prueba. ¿Para qué? Aquí nos dice, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces aquí aparentemente pareciera que nuestro profeta Jeremías estuviera diciendo que del corazón se ven los frutos de las obras de la persona. Y entonces, aparentemente digo, a primer momento diríamos, tienen que ver nuestras obras, porque tienen que haber fruto de las obras. Guardemos para el tránsito en que vamos estudiando y exponiendo
esta palabra, el fruto de las obras, porque tiene que ver con el fruto que da, fruto bueno o fruto malo. Vayamos pensando desde este momento que nuestra vida es como una planta y que tiene que dar frutos. Si no da frutos, no vale esa planta. Vayamos pensando a raíz de lo que aquí nos dice, según el fruto de sus obras, que Dios, Jehová de los ejércitos, Él mira nuestra mente, mira nuestro corazón, para darnos a cada uno según el fruto de nuestras obras. Entonces vayamos pensando, a raíz de esta ilustración tan linda, que nosotros los seres humanos somos una planta espiritual, una planta donde Dios quiere ver fruto. Y ahí vamos a ir subsecuentemente viendo en las partes que siguen si estamos dando buen fruto o no. Entonces aquí aparentemente pareciera que las obras tienen que ver con la salvación, con el buen aprecio de Dios, para que nos justifique, tuviera que ver a las obras, porque aquí lo dice. Indudablemente que sí tiene que ver, pero no es la base principal para nuestra justificación, para nuestra salvación. Vamos siguiendo en algunos otros versículos, vamos a ir encontrando la respuesta a esta palabra, a este título, justos por las obras o por la fe. Hasta acá estamos viendo que no, pero que aparentemente las obras juegan un papel también preponderante, pero en segundo plano, porque la fe es más grande que todo. Pero que los dos tienen una relación para la justificación, para que Dios nos haga justos, para que Dios nos salve, para todo lo que tiene que ver con las cosas del reino de Dios. Las dos cosas. Pero las obras solas nos salvan. Indudablemente que la fe sola tampoco te salva, ni te hace justo. Bien, entonces, pero tenemos también en Apocalipsis 2, 23, ¿no? Ahí pueden ver en sus Biblias, Apocalipsis 2, 23, ¿qué tenemos allí? ¿No? Que nos dice que Dios dará a cada uno según sus obras. Otra forma, aparentemente como que la justificación, la salvación es por obras. ¿No? Vayamos pensando, como le digo, que nosotros somos una planta y tienen que haber frutos. O miremos una planta que tú has plantado en tu jardín interior, o tienes una chacrita donde has sembrado, imagínate, mangos, un planto de mangos, un plantío de mangos, los riegas, los cuidas, haces todo lo posible para que te dé fruto. Pero hay casos, cuando no preparan bien la tierra, no da fruto, no vale esa planta, para nada. Entonces, por allí vamos a ir viendo cuando está en relación la fe y las obras. Bien, entonces ya vimos pues en Apocalipsis 2, 23, que dice Dios que dará a cada uno según sus obras. ¿No? Bien, entonces veamos ahora como segundo subpunto, la fe nos hace justos. Entonces vemos que hemos visto anteriormente que las obras no nos hacen justos, pero tienen que ver de alguna manera para el proceso de justificación de nosotros. Ahora la fe
Vamos a ver la fe, ¿no? Para ello vamos a leer Salmo 32, del 1 al 2, Antiguo Testamento. Salmo 32, del 1 al 2. ¿Qué nos dice este salmista David? David es el que escribe allí, y vamos a verlo, y vamos a leerlo. Salmo 32, 1 al 2. ¿Qué dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué nos está diciendo Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento? Nos dice en primer lugar que es bienaventurado aquella persona que su transgresión ha sido perdonada. No nos dice perdonada por obras ni por fe, pero cuando nos dice que ha sido perdonada y cubierto su pecado, y cuando nos dice en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, es porque ya está la mano de Dios, porque acabamos de leer que nuestro corazón es engañoso, y el espíritu, con minúscula que está acá, que es el tercer componente del ser humano que tiene un amor con Cristo, una relación con Cristo, porque recordemos que Adán fue hecho espíritu, con minúscula, alma y cuerpo, pero que por el pecado murió espiritualmente, es decir, murió el espíritu con minúscula, y él vivió solamente con cuerpo y alma, y desde allí todas las generaciones nacen y viven solamente con cuerpo y alma. He ahí la justicia de Dios, para darnos, cuando buscamos a Dios, lo primero que nos da es que despierte o resucite ese espíritu muerto que murió en Adán y Eva. Entonces somos hombres completos. Cuando comenzamos una relación de amor divino con Jesucristo, lo primero que hace Él, cuando lo buscamos, darnos nueva vida espiritual. Nos da su espíritu con minúscula, y como dice en Colosenses, en Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 5, 23, que ahora somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces ya somos personas del agrado de Dios. Por eso aquí nos dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, ya ocurrió una transformación en ese ser. Ya tiene el espíritu. Y cuando el espíritu con minúscula entra en nuestro corazón, el engaño, la mentira y todos los pecados comienzan a ser barridos, a ser sacados. ¿Por qué? Porque algo ocurrió. Y eso vamos a ir viendo, es por la fe que hemos puesto en Jesucristo nuestro Señor, para que Él nos justifique, nos haga justos, porque antes que no teníamos el espíritu con minúsculo, éramos injustos, sucios, cochinos a los ojos de Dios. Pero cuando Él nos da su espíritu, chao engaño, chao suciedad espiritual, ¿no? Y chao injusticias. Entonces vamos viendo aquí, como escribe el salmista, que ya nos habla de una salvación, como una salvación, una justificación, pero que no nos dice por qué. Pero intuimos pues que es por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Bien, sigamos viendo. Este es un punto. En Habacuc, que la semana pasada hablamos también de ese versículo. En Habacuc
2:4, eso está también en el Antiguo Testamento. Ya él sí habla bien claro, el profeta Habacuc, 600 años antes de Cristo. Es un profeta que se le conoce como el profeta menor. Él sí ya nos habla bien claro y nos dice que el justo por la fe vivirá. Entonces él ya es más claro que David, que acabamos de leer, porque David no nos dice por qué ahora nuestro corazón tiene espíritu con minúscula, está limpio, ya no hay engaño. Pero que ocurrió por la fe, porque David también, un hombre pecador, quizás igual o peor que nosotros, antes de conocer a Cristo, él fue transformado por haber creído a Jehová de los ejércitos. Entonces Habacuc ya nos habla un poquito para el futuro, porque en el Antiguo Testamento muy poco se habla de la fe, muy poco, pero Habacuc, 600 años antes de Cristo, lo habla tan claro, ¿no? Como decimos, tan claro como el agua, ¿no? El justo por la fe vivirá. No dice vive, hay que entender la expresión. O sea, es un proceso. No dice el justo vive por la fe. Ya, ahorita, yo pongo mi fe y ya vivo, ¿no? Para Dios ya estoy en una completa relación con Dios. No. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que tiene que haber un proceso. Desde el momento en que cree esa persona, hay un proceso de años, 2, 3, 4, 5, no lo sé, donde recién se cumple que ese justo por la fe vive. Y debe ser para mí, como dice siempre nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han pasado el 30%, esos son los justos que viven por la fe. No dice vivirá, porque cuando dice vivirá hay una probabilidad que ese hombre se pueda torcer, pueda regresar a su mundo antiguo. Pero si dijese el justo por la fe vive, ya entenderíamos que desde ese momento. Por eso esta es una profecía para el futuro, para nuestra época, desde el año 1 de Cristo hasta cuando venga en el día del arrebatamiento. Bien, entonces estamos viendo aquí entonces ya que sí, por la fe el justo vivirá. Por la fe el justo vivirá. Como tercer subpunto de los justos son por las obras o por la fe, vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Él vivió 2000 años antes de Cristo. Vamos a mirarlo, 2000, 2500, no lo tengo exacto, pero ahí en esa época, mucho más antes que David. Entonces, Abraham, vamos a ver que nos habla aquí en las Escrituras donde estamos tomando el pasaje. ¿Qué nos dice de Abraham? Vamos a dar una miradita en Romanos 4 del 9 al 12, ese es nuestro punto donde estamos yendo. Entonces, vamos a ver qué nos habla ahí en Romanos 4 del 9 al 12. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No, en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Y
la fe que tuvo estando aún en la incircuncisión, para que sea padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí nos juega la palabrita circuncisión e incircuncisión, nos repite como 6 veces cada una. Pero ¿qué es la circuncisión? Nosotros la semana pasada también hablamos un poco. La circuncisión es el acto humano que Dios ordenó para todos los niños que nacen a partir de los 6 años para la limpieza de su prepucio. Pero también, no solamente Dios vino como un médico humano, sino como un médico divino, para una limpieza espiritual. Entonces la circuncisión es el acto de cortar el prepucio del niño para que se purifique, sea limpio, y a la vez con la enseñanza de la limpieza espiritual. Entonces aquí nos está hablando, y la incircuncisión es de las personas que no se hacen ese corte, el médico no les hace ese corte para la limpieza de su prepucio, entonces son sucios en su prepucio, pero son sucios espirituales. ¿Y a quién se refiere la circuncisión? Al pueblo judío. ¿Y que a quién se refiere la palabra incircuncisión? A los gentiles, el resto del mundo. Es decir, nosotros seríamos incircuncisos, porque no nos ha obligado Dios a hacer un corte al prepucio para la limpieza, aunque ahora los médicos, sin el permiso de los padres, ya nace el niño y ahí mismo le hacen la circuncisión, pero como solamente mirando la limpieza humana, pero Dios lo hizo mirando para que comprendan como que ese acto sirve para la limpieza humana, pero Él quiere que en mayor extensión haya una limpieza espiritual con un corte espiritual que Él hace en nuestras vidas. Entonces, Abraham viene a ser el padre de todos. ¿De quiénes? De los circuncisos, judíos, y de los incircuncisos, los gentiles, todo el mundo. Y nos dice también la fe, el creer en Dios, que es la fe, lo tuvo Abraham cuando era incircunciso, cuando todavía no dio Dios la orden de la circuncisión, ¿no? Entonces en la época de Abraham no dio Dios al pueblo que se circuncida, porque recién estaba formándose el pueblo. ¿Quién es el padre del pueblo de Israel? Abraham. Pero aquí Pablo, inspirado de Dios, nos está hablando de una circuncisión más grande, no solamente para el pueblo judío, una circuncisión para todos los seres humanos, pero no, como vimos en los mensajes que estamos viendo de Romanos, pero no, ya no la circuncisión humana, sino la circuncisión que se hace al corazón. Cuando el Señor, como médico de médicos, Él corta aquí en el pecho, corta nuestro corazón, para que Él entre a vivir allí y así limpiar la suciedad de cada persona. El pecado no se puede limpiar
ni en el corazón, ni en la mente, sino lo hace Dios. Y eso es la circuncisión espiritual. Cuando tú le has pedido, Señor, entra a vivir en mi corazón. Efesios 3:17, Pablo oraba desde el versículo 14, era la oración profunda y debiera ser la oración genuina, profunda de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que los hermanitos tiernos, para que las personas todavía del mundo comprendan que necesitan ser circuncidados espiritualmente, con un corte en el corazón, para que entre Cristo y lo cierre, y Él viva en nuestros corazones para purificar, para limpiar todo ese corazón engañoso y esa mente podrida que hemos tenido cuando no lo conocíamos al Maestro de Maestros, a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos explica aquí, en este subpunto, Abraham, el padre de todos. Pero no solamente es necesaria la circuncisión espiritual, es necesaria que crean en Jesucristo, que crean en la misma, que tengan la misma fe de Abraham. Y esa, cuando la encontramos en el Nuevo Testamento, es la fe puesta en Jesucristo y en el acto que hizo en la cruz. Él fue, como vimos la semana pasada, la única persona propicia. No había otra que vaya a morir a la cruz. Y Él es el único redentor, porque era el único para ir a morir en esa cruz, para pagar el precio con su sangre de toda la humanidad que están dispuestos a creer en que Jesucristo vino del cielo, se hizo hombre, murió, resucitó, se fue y pronto viene. ¿Y qué hacemos ahora? Esperemos, estamos esperándole. Estamos conociendo qué día viene en el día del arrebatamiento. Prepárate, yo estoy preparando un mensaje bomba, donde voy a explicar el mes y el año que viene nuestro Señor Jesucristo. Alguien me dirá: oh, joven, hombre, no seas vanidoso, porque la palabra dice, nadie sabe el día ni la hora. Correcto. Yo no te voy a decir a qué día viene, ni a qué hora. Yo te voy a explicar el mes que viene y el año que viene. E inclusive de la segunda venida, cuando viene a guerrear contra toda la humanidad que van a destruirle a Jerusalén, y el año del arrebatamiento. Estoy preparándolo, este mensaje bomba. Bien, ya vimos entonces que Abraham es el padre de todos. En Génesis 15:6, un versículo muy conocido, y trata de memorizarlo, ¿de qué nos habla? En un encuentro, en una charla de Dios con Abraham. Y desde los versículos anteriores, desde el 1, ¿qué le dice Dios cuando le llama a Abraham? Abraham le dice: tú vas a ser el padre de mi descendencia, de mis hijos. Y él le dice: Señor, pero no me has dado hijo. Todo mi esfuerzo, mi herencia va a quedar para mi siervo. Tenía un siervo, no me acuerdo su nombre. Para mi siervo. ¿Ah? ¿Qué le dijo Dios? No quedará para ese siervo. Vas a tener tu hijo. Y él lo creyó.
¿Y qué problema había? Ya Abraham era muy viejito, 90 y tantos años. Sara también mayor de edad, y Sara toda su vida había sido estéril. Imagínate, tienes tu esposa estéril, tú ya no puedes procrear hijos por la edad. ¿Ah? Y Dios te habla y te dice, vas a tener un hijo. Y sobre ese hijo está mi descendencia. Él lo creyó. Entonces, ahí llegamos al versículo 6 de Génesis 15:6, cuando Abraham, dice la palabra, que Abraham creyó a Dios Jehová de los ejércitos y fue contado como un hombre justo. Entonces aquí nos habla que la fe es el primer paso y el más importante para ser justos. Para que la justicia de Dios venga, nos lo habla allí en el Antiguo Testamento. Solo que hay que saberlo también interpretar, porque alguien diría, aquí no dice, pero está diciendo bien claro que cuando él le explicó que su esclavo, que tenía el jefe de todos sus esclavos, no iba a heredar, sino un hijo suyo que tenía que nacer de una mujer estéril como ella y un hombre ya acabado sexualmente. Él creyó, y ese creer, cuando él creyó, Dios, ¿qué le dijo? Te eres contado como justo. Entonces vemos que la fe, que es creer, nos hace ser justos. Pero es un proceso. Bien, vamos a ver el último punto. Las obras, ¿para qué sirven? Porque pareciera que van ahí la ley, perdón, la fe y las obras. La fe y las obras. Pareciera que se entrerelacionan, como les dije hace un momento con la ilustración, que vayan pensando de un árbol, que se interrelaciona un árbol con lo que va a producir el fruto. Así lo veo yo, para entenderlo, la fe y las obras. Un árbol plantado en buena tierra, como lo dice el Señor, da fruto. Un árbol plantado en mala tierra no da fruto. No hay fruto. Bien, vamos entonces para ver para qué sirven las obras. En primer lugar, vamos a Efesios 2, 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Qué nos dice Efesios? Nuestro hermano Pablo también escribe Efesios. Efesios 2, 8 al 10. Nos dice así la palabra de Dios, bien clara y patética. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es don de Dios. ¿Ah? Qué interesante. Al decir por gracia, es un regalo. Como sabemos, la gracia es un regalo inmerecido. Por un regalo que no lo merezco, soy salvo por haber creído, por tener fe. Y esto no es mi esfuerzo, no es de mí. Esto es de Jesucristo, nuestro Dios. Porque Él, nuestro Redentor, pagó con su sangre para que seamos nosotros justos, y los justos son los salvos. Versículo 9. ¿Qué nos dice en el 9? No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el inicio de la justicia de Dios no puede ser por obras. Puedes hacer 1,000,000 de obras,
Pero si no hay fe, no vale nada tus obras. Las obras que son producto de una auténtica fe en Jesucristo tienen valor, como vamos a ver en Santiaguito. Sigamos viendo acá. Entonces, no por obras para que nadie saque pecho. ¡Ah! Yo soy salvo, yo soy justo por mis obras. No. No hay justificación por obras, porque si no el hombre se gloría, se hace, saca pecho. No, dice, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La nueva criatura, la vieja criatura, somos creación de papá y mamá y del diablito, porque todo niño sale con su diablito al lado o dentro de él, no al lado nada más. Entonces, no de esa creación que nos hizo papá y mamá, de la nueva creación, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, la segunda oportunidad de nuestra creación. Por eso cuando dice, ahora somos hechos nueva criatura, las cosas viejas, chao, pasaron, ahora somos de Dios, somos nueva creación, la antigua creación del hombre malo, perverso, pecador, chao. Eso es lo que nos dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ay, caramba, entonces aquí también comienza Pablo a hablar de las obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, de antemano, o sea, antes, para que anduviésemos en ellas. Y aquí podemos entender algo muy importante, mis amados hermanos. Estamos preguntando, ¿las obras para qué sirven? Pues aquí, según Efesios 2, 8 al 10, en primer lugar, hay que saber que Dios nos hace una nueva criatura, ¿no? Aquí lo dice, y nos ha dado para hacer buenas obras. O sea, ¿qué nos dice eso? Que hay malas obras y buenas obras. O sea, antes de Cristo, antes que Cristo entre en nuestra vida y tome el control de ella, nosotros hacíamos obras, pero malas obras. Una vez que Cristo entra y nace un nuevo ser, una nueva criatura, esa criatura ha nacido ¿para qué? Para hacer buenas obras y andar en ellas. Entonces, la primera función de las obras es para que esa nueva criatura, porque las buenas obras no son si tú lo haces tú solo con tu papi Satanás. Tienes que hacerlo tú con tu papá Jesucristo. Entonces tú harás lo primero que nos dice aquí, que para que andemos todos los días haciendo buenas obras. Recordemos eso. Un agricultor, mis hermanos amados, cuando ve que sale un mango, 2, 3, cada sitio, cada rama, mango, él lo deja, va, fumiga para que no vengan los gusanos, los microbios, pero dentro de 10 días viene a ver cómo ha crecido el mango. Cuando ve que normalmente el mango ha crecido ya unos 6 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, entonces está yendo bien la planta. Pero cuando va en un sitio y ve un manguito
ni siquiera de 1 centímetro, de 5 milímetros, que ha nacido y se ha quedado enano. ¿Qué hace el agricultor? ¡Tac! Mete una tijera, porque está gastando la savia de la planta, y él ve que ese manguito se va a quedar manguito enano, como ciruela, y nadie le va a comprar. ¡Pac! Lo poda, lo corta, para que no consuma la savia, y mejor lo consuman todos los mangos que están siguiendo su proceso. Eso hacen los agricultores. Entonces, eso es lo que nos dice aquí el Señor, para que nosotros andemos ahora en buenas obras. O sea, ¿para qué? Para que caminemos de la mano con Jesucristo. Esas buenas obras son las obras espirituales. ¿Cuáles son? Vayamos pensando, más consecuentemente adelante vamos a mirar. Entonces, lo primero, ¿para qué sirven las obras? Para que andemos por ellas haciendo buenas obras. O sea, obras espirituales. Las malas obras, esas no son diabólicas. Haciendo esas malas obras, como acabamos de leer, el hombre se gloría. ¿Ah? Pero haciendo buenas obras, jamás el hombre se va a gloriar, porque sabe que su papá, Jesucristo, es el autor de esas buenas obras que podamos hacer y sigamos haciendo todos los días de nuestra vida. Bien, vamos a ver a Santiaguito, capítulo 2. Ahí vamos a mirarlo a nuestro hermano Santiago. ¿Qué nos dice? A ver él. Santiaguito, capítulo 2, en primer lugar, versículo 17 al 18. Vamos a ver qué nos dice Santiaguito en el versículo 17 al 18. ¿Qué nos dice allí Santiaguito? Dice, así también, ojo, escuchen, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ay, ay, ay. O sea que ¿para qué sirve la fe? Digo, las obras. Si yo comencé mi camino cristiano con una fe auténtica para mi Señor Jesucristo, pero si no se han muerto las obras malas y han resucitado obras espirituales buenas, ando solamente con mis obras malas, ¿ah? Estoy muerto espiritualmente. No vale. Entonces, las obras, ¿para qué sirven? ¿Ah? Para dar vida a esa persona. Las obras sirven para dar vida a esa persona. Así como, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven 5 árboles de mangos, de los cuales 4 producen ricos mangos, pero 2 no producen nada? Hay uno que no produce nada. No vale para nada. Por eso les dije desde el comienzo, vayamos mirando como que nosotros somos una planta de una fruta de mango, de papaya, de palto, de fresas, de plátanos, de manzanas. ¿Y qué va a pasar? Debe producir fruto bueno. Pero si no produce fruto, ¿qué dice el Señor? Es cortado. Y allí, entonces, vamos viendo acá que las obras sirven para manifestar que ese hombre o esa mujer son auténticos cristianos, que van creciendo día a día como subiendo escaleras, poquito a poquito. Van creciendo. O sea, ¿para qué sirven entonces las obras? Para certificar que esa planta está dando buen fruto. Y en tu vida, las buenas obras
que son los frutos, van a certificar que tienes una verdadera y auténtica fe viva, no está muerta. ¿Vamos entendiendo? Yo creo que sí. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Ah? Ocurre muchas veces. Yo creo en Cristo. Otro dice, yo te hago obras de Cristo. Entonces aquí que dice, muéstrame tu fe. Sin obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que estamos viendo el mismo punto. Cristo explicó una parábola de sembrador. 4 chacras, 4 personas, 4 terrenos, pero no lo explicó como terrenos para explicar que en el mundo hay 4 tipos de personas. Personas duras, donde tú siembras la palabra, puede crecer aparentemente con espiritualidad esa persona, pero están muertos los frutos. Entonces los frutos van a demostrar tu crecimiento auténtico de tu fe. Una fe que no produce frutos, nos dice Santiago, está muerta. Una planta, una persona que no dice yo tengo fe, yo leo la palabra, yo tengo fe. Pero la auténtica fe se demuestra por los frutos espirituales. No hay otra cosa. Igualito que una planta. El Señor sembró la tierra dura, nada. Echó semilla en una tierra que tenía piedras abajo de 10 centímetros o 20. Comenzó a salir, se secó. No vale. Otra tierra, una tierra que parecía buena, ¿no? Pero lo siembran y comenzó a salir conjuntamente con la planta los espinos, la hierba mala, y esas, cuando la planta estaba tiernita, se enredan, se van y lo ahogan y lo matan a la planta. Pero sembró en otra tierra. ¿Y qué dice? Que dio fruto bueno, 30, 60 y 100. Esta es mi tierra, dijo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que hay 4 tipos de personas en el mundo. Personas duras, que tú le hablas de Cristo, le hablas del Evangelio, le hablas del amor de Dios. En primer momento te botan. Sacan el pie y te patean. Vete de aquí. No quiero saber nada. En la segunda tierra, aparentemente te escuchan, pero llegado un momento, ya no quieren saber nada de Cristo ni de nada. Y la tercera, también aparentemente reciben a Cristo, aparentemente como que comienzan a dar vida espiritual. Pero las fiestas, los amigos mundanos, las prioridades a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios, hacen que esa planta lo ahogue y muera. Y la cuarta tierra eres tú y soy yo. Yo creo que una buena tierra, 20 años de auténtica vida cristiana, ya da buenos frutos. Es una tierra donde no hay piedras, no hay hierba mala y no es dura, es suave, para que la raíz penetre y el árbol no se pueda caer contra vientos ni nada. Y ese campo eres tú. Estás llamado a ser ese campo de esa cuarta tierra. Ese campo soy yo. 36 años de vida consagrada, mi Señor.
no hay ningún viento, ni huracán, ni nada que me tumbe. Porque mi Cristo lindo me protege contra esos vientos huracanescos para que no me boten y permanezca cada día firme hasta el día que me lleve y me vaya con él. Así es acá. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Si no hay obras, tu fe está muerta. O sea, el producto de una buena fe, de una auténtica fe en Jesucristo, tiene que producir obras espirituales. Versículos 20 al 22. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O una vez más, Santiago vuelve a explicar que la fe que no produce obras es una fe que no vale, es muerta. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿No? Entonces nos está explicando que si Abraham, su fe, no hubiese producido buenas obras, no hubiese estado dispuesto a sacrificar a su hijo. Y no tenía más hijos, el único hijo. Él, dice la palabra, que creyó sobre fe y creyó sobre su fe, y dijo, yo voy a sacrificar a mi hijo, que aunque esté muerto, el Señor lo levantará. Porque Él me ha prometido descendencia. Y no tengo otro hijo. Y así fue. Versículo 24. Falta 22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Entonces aquí vemos otra razón. ¿Para qué sirven las obras? Para perfeccionar, para hacerlo perfecta a la fe en Cristo crucificado, que murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Versículo 24, que nos dice vuelta. ¿No veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? ¿Ah? Lógico. Necesitamos de los dos. La fe y las obras. Porque si no hay obras, la fe está muerta. Y versículo 26 vuelve a aclarar. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Lógico, nosotros nacimos sin espíritu, estábamos muertos. Y dice aquí, así también la fe sin las obras están muertas. Y aquí encontramos otra razón. ¿Para qué sirve la fe? Para mantener vivo espiritualmente, en su esperanza que mañana nos vamos a la Nueva Jerusalén a vivir con nuestro papá Jesucristo. Pero si no hay obras, esa fe muere. Eso es lo que nos dice. Un árbol sin fruto no vale, está muerto. ¿No? Pero un árbol con buen fruto, ese vale. Preguntan a un agricultor. Un árbol que no produce fruto, lo cortan, es para vigas en su casa o para leña. Pero un árbol que produce fruto le da ganancia, come, vende, tiene dinero. La fe sin obras está muerta. Es tan importante la fe como es tan importante las obras. Y quiero terminar recordando dos versículos. Mateo 16, 27 nos dice que Jesucristo vendrá en su segunda venida a pagar a cada uno
de sus hijos conforme a sus obras. O sea, no solamente va a venir a ver la fe, sino la fe que produce obras. Entonces Cristo va a venir a pagar, no sé qué pagará, vida eterna, la llevará a los que han hecho buenas obras. No puede haber buenas obras si no hay fe. Las dos guardan una relación, así como en nuestro ser humano los huesos con la carne y los nervios todos están relacionados. Un cuerpo sin huesos, una pierna sin huesos no puede caminar, sin nervios tampoco. Son tan importantes el hueso, la carne y los nervios. Y aquí nos pone qué importante y unidos tienen que estar la fe, que seguramente es primero, y las obras, productos de una auténtica fe puesta en Jesucristo, el autor de nuestra vida. Hay otro pasaje que hablé la semana pasada, las de las ovejas y los cabritos, los chivos. Dice que en el juicio nuestro Señor Jesucristo separará a la derecha a las ovejas, a la izquierda a los cabritos. Y aquí vamos a ver algunas obras de la auténtica fe. Entonces dice que primero llama a los de la derecha y le dice: hijos míos, bienvenidos. Les doy gracias a ustedes. Se quedan anonadados. Porque tuve hambre, me dieron un pan. Porque tuve sed, me dieron agua. Porque fui forastero, me dieron hospedaje en su casa o me pagaron un hotel para dormir. Entonces se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque cuando estuve en el hospital enfermo, me fuiste a visitar y no con las manos vacías. Me llevaste mi receta y me compraste mi medicina. Y cuando estuve en la cárcel, me llevaste la palabra, me fuiste a ilustrar, me diste un plato de comida, me diste todo en la cárcel, me diste palabras de vida, palabras de ánimo. Y los de la derecha se quedarán sorprendidos. Señor, te has equivocado, nunca te hemos dado nada. Señor, en un momento, sí me han dado. Todo lo que ustedes han hecho por estos mis hermanos, los más necesitados, a mí me lo hicieron. Y se va a los de la izquierda y le dice: malditos. Y le repite lo mismo: cuando tuve hambre, sed y todo estuve en la cárcel, ustedes no me ayudaron nada. ¿Qué le responderán ellos? Señor, nunca te hemos visto. Si te hemos visto, si te viera, Señor, de frío, sacaría mi saco y te daría para que te pongas tú. Oh, mi Dios bendito, ¿cómo no te voy a dar? Mi vida daría por ti. Hipócritas, le dirá el Señor, váyanse al fuego eterno, porque no lo dieron a mis hermanos por lo más pequeños, a mí no me lo dieron. Saca tu conclusión. Tú mismo saca tu conclusión. Esas son las obras. Y permíteme terminar con Lucas 10, 25 al 37. La muy conocida, la parábola del buen samaritano. ¿Quién era para el pueblo judío los samaritanos? Su enemigo. Los samaritanos enemigos con Jerusalén, los judíos. Entonces dice la historia que un intérprete o los intérpretes de la ley, ¿no?, le hicieron una pregunta con toda malicia al Señor. Y le dijeron: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna?
¿Y Dios qué le dijo? Una cosa muy sencilla. Cumple los mandamientos, pero los mandamientos que yo te enseñé. ¿Cuáles son, Señor? Le dice, 2. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el intérprete de ley, queriendo justificarse, le dijo, Señor, no lo conozco mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y le cuenta. Había un hombre judío que lo asaltaron los malhechores y lo dejaron herido en el camino. Pasó un levita, pasó un sumo sacerdote, pasó un sacerdote, pero en manos de él, porque eran de Judá, solamente le miraron y dijeron, pobrecito, voy a hacer una oración, Señor, salva a los hermanitos, salva a los que están heriditos, Señor, gracias, amén. Ya oré por ti, hijo, chao, nos vemos. Se fue. Pero dice, pasó otro personaje, ya no un judío, un enemigo judío, un samaritano, enemigo del que estaba herido. ¿Y qué hizo este enemigo samaritano? Lo vio, se iba en su buen caballo y se bajó, paró su caballo, se fue a verlo. Oh, dijo, este es judío, es mi enemigo. Pero él se acordó de Dios y dijo, voy a orar por ti. Oró por él. Enseguida, después de orar, lo subió a su caballito, fue jalando el caballo con él, con el hombre herido, a la primera posta médica, bajó con el herido y le dijo, señores, lo han asaltado este hombre, acabo de traerlo, no lo conozco, pero por favor, ruego que lo atiendan, por favor, aquí dejo $5,000, atiéndamelo, dentro de 2 días o 3, yo estoy de regreso para pagar lo que falte. Lo recibieron, dejó dinero y los médicos atendieron y salvaron a este hombre. La pregunta que le hizo otra vez el fariseo, que le dijo, el intérprete de la ley, es un maestro de la ley, que le dijo, Señor, ¿y cuál de estos es mi prójimo? Entonces, dice que Dios obró a misericordia al samaritano. Sin la misericordia de Dios tampoco no actuaba. Entonces le dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Le dijo, el que obró a misericordia. Hermanos, ahí está bien claro cuáles son las obras espirituales. Hay muchas más, pero no solamente orar es una obra espiritual. Que Dios los bendiga, que Dios tenga mucha misericordia de cada uno de ustedes y de mí, para que comencemos a hacer buenas obras, porque no, la fe sin las buenas obras es una fe muerta, no vale. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias que nos ilustras tan claro que nuestras vidas no tienen valor de nada ante ti si no producimos buenos frutos. Y nos comparas igual a un árbol que no produce fruto al tiempo debido, es cortado y echado al fuego. Pero el árbol que produce fruto, le das vida para que produzca fruto, fruto y fruto. Produce frutos espirituales en nosotros, Señor. Rompe la dureza de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesucristo. La paz tuya sea con nosotros, con los que escuchan este mensaje y conmigo y mi familia, tanto sanguínea como espiritual. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.